La otra crisis, la de Bolivia, sigue preocupando, manifestaciones cada vez más abigarradas, mayores niveles de violencia, 2 muertos ya en Bolivia y la situación todavía no se define. Estamos en comunicación con José Antonio Quiroga, vocero y uno de los jefes de campaña del otro candidato, Carlos Mesa. Muy buenas tardes, José Antonio, muchas gracias por atendernos. Sí, buenas tardes, un gusto hablar con ustedes. José, la misión de la OEA estaba ya trabajando para intentar llegar a el conteo final y revisar los resultados. ¿En qué situación está ese tema? Sí, efectivamente, la misión de la OEA comenzó a hacer su trabajo. El respaldo institucional de ese trabajo es un acuerdo que ha hecho el gobierno de Evo Morales con la OEA. No ha participado ningún otro partido político ni ningún representante de ninguna institución de la sociedad civil. ¿Ustedes desde el partido, desde la agrupación o la alianza de Carlos Mesa, apoyan ese proceso y esa misión de la OEA y ese acuerdo que realizó con Evo Morales o no? No, nosotros públicamente hemos desconocido esta auditoría en los términos en los que ha sido pactado, porque es un acuerdo unilateral. Y sin embargo, el documento suscrito entre el gobierno y la OEA dice, por ejemplo, que los resultados de esta auditoría serán vinculantes para ambas partes. ¿Cuáles son esas dos partes? Porque decir que es vinculante para la OEA no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, con una redacción confusa, se da a entender de que Comunidad Ciudadana, que es la otra parte involucrada y que ha sido la víctima del fraude, estaría también aceptando el resultado de la auditoría. Nosotros hemos hecho conocer nuestras observaciones a la manera en la que se ha gestado esta auditoría y hemos expresado en 2 comunicaciones que el hecho de que no se haya consultado y no se han negociado las condiciones con otros actores claves, nos parece que no le quitan legitimidad al trabajo. Ahora, José Antonio, la misión de la OEA que había denunciado la interrupción del escrutinio aquel domingo de las elecciones, ustedes estaban apoyando y estaban en consonancia con las denuncias que hacía la misión de la OEA reviendo y supervisando las elecciones en Bolivia. ¿En qué momento se distancian y se da esta, ruptura, por definirlo de alguna manera? Mira, es que son 2 cosas distintas, ¿no? Una es la misión de observación electoral de la OEA, con la que nosotros coordinamos, colaboramos y mantuvimos un contacto muy estrecho, hasta el momento en que ellos, 2 días después de la elección, entregaron su informe. ¿Qué dice ese informe? Dice que se produjeron graves irregularidades en el proceso de cómputo. La más grave de esas irregularidades fue la interrupción de la transmisión rápida que se llama el TREP, ¿no es cierto? Y termina ese informe de la misión con una recomendación. Y la recomendación es que independientemente de cuál sea el resultado final, si es un poco menos de 10% o un poco más de 10%, que es la cantidad que fija la ley boliviana para ir o no ir a una segunda vuelta electoral, dice la OEA que independientemente de si es un poquito más o un poquito menos, debería irse a una segunda vuelta como una salida política. Bueno, el gobierno, lo que pasa es que ahí se plantea, claro, está bien, pero está clarísimo, José Antonio, que la OEA, esa fue la decisión que comunicó a los partidos en pugna en estas elecciones en Bolivia. Ahora, ahí se dio un callejón sin salida político porque Evo Morales se consideró legítimamente elegido y abrió la puerta a una revisión, esta auditoría, y a atarse al resultado que la OEA determinara. ¿Cuál va a ser la salida política si ustedes no reconocen esa auditoría de la OEA, que parecía ser una puerta de salida, una solución? Porque, digamos, el clima político en Bolivia se está escalando muy rápidamente. Mira, para poner un poco en contexto las cosas, el presidente Morales se declaró ganador la misma noche de la elección, aunque los resultados del cómputo no habían finalizado. Y lo hizo 2 o 3 veces en el curso de los siguientes días, a pesar de que el informe de la OEA decía que habían irregularidades muy serias y que
recomendaban ir a la segunda vuelta. En ningún momento el presidente Morales aceptó el informe de la OEA, ni y mucho menos la posibilidad de ir a una segunda vuelta si es que se comprobaban estas graves irregularidades. Lo que hizo el gobierno entonces es no aceptar el informe de la misión y decir, muy bien, si hay denuncias de irregularidades, vamos a hacer una auditoría. Pero esa auditoría no la pone a consideración de las partes interesadas. Simplemente firma un convenio con la OEA. Así es. José Antonio, finalmente, el tema de cómo está el clima político en la calle, los niveles de violencia. Hemos conocido la decisión de Evo Morales de alguna manera, acercar en términos del uso de Internet a Bolivia y la obligación de pedir autorización. ¿Cómo funciona eso en la práctica? Lo que ocurre es que a raíz del informe de la OEA y de las evidencias de fraude, porque se han multiplicado las denuncias a lo largo y ancho de todo el país, ¿no? Distintos centros de profesionales, como el de la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, han hecho estimaciones de la magnitud del fraude y han aportado pruebas de distinta índole que seguramente la auditoría ahora tendrá que tomar en cuenta y pronunciarse sobre eso. Lo que esto ha desatado es un clima de convulsión social que no habíamos visto antes, no solo en los 14 años del gobierno del MAS, sino incluso en toda nuestra etapa democrática desde el año 82. Son gigantescas manifestaciones en las ciudades todos los días, más un paro indefinido en varias ciudades. ¿Y cuál es la salida política? El gobierno quiere que aceptemos que el informe de la auditoría finalmente nos va a decir si él ganó en primera vuelta o si es que hay un margen para la segunda vuelta. Pero la gente en la calle ha ido mucho más lejos que eso. Los últimos 2 cabildos muy grandes que se han realizado ayer han pedido que Evo Morales renuncie. O sea, los sectores populares movilizados han ido más lejos. Ya no es un tema de si hay o no segunda vuelta, si acepta o no la auditoría, sino quieren que Evo Morales se vaya y que se vaya de una vez. Esa obviamente no es la salida institucional ni constitucional más adecuada. Nosotros vamos a seguir insistiendo en que la salida tiene que ser pacífica, institucional y ajustada a lo que dice la Constitución. Muchísimas gracias, José Antonio. Estaremos en contacto seguramente para ver cómo evoluciona la situación así en Bolivia. Muy bien, con mucho gusto. Gracias, buenas tardes. Vamos ahora a Japón de la mano de Carlos Manzoni. Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal, Luciana? Buenas tardes. Bueno, todos oímos hablar del milagro